Salmo número 22. Vamos a leer versículos 16 al 18. Dice así: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Que el Señor bendiga esta lectura de la palabra. El Salmo 22, hermanos, yo creo que debe ser siempre una palabra que nos debe asombrar. Yo me asombro de ver cómo 1000 años antes de la crucifixión de Cristo, David, autor humano del Salmo, escribe con detalle muchos, casi todos los eventos que se van a desarrollar allá en la cruz del Calvario. Hemos visto muchos de ellos. La semana pasada vimos básicamente cómo se comportaron los toros, los grandes y fuertes toros de Basán, representando a los religiosos de la época. Los judíos religiosos, el Sanedrín, los ancianos, los escribas, los fariseos, todos ellos estaban simbolizados ahí por los toros de Basán. Pero ahora en el versículo 16 vamos a ver el comportamiento hacia el Señor Jesucristo que tuvieron los gentiles. Dice, porque perros me han rodeado. El judío llamaba despectivamente perros a todo aquel que no era judío, al gentil. Perros me han rodeado. Entonces veamos estos gentiles cómo se comportaron frente al Señor. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y cuando le vemos que el Señor se sintió acorralado, acosado, ya comprimido por esta cuadrilla de malignos, llama la atención porque el término cuadrilla es un término militar, es un término de un ejército y obviamente se refiere al ejército romano. Cuadrilla, son los soldados romanos los que aquí quedan representados en el versículo 16. Y obviamente ellos tuvieron una participación importante ya en la muerte, en la crucifixión del Señor. Vamos a Mateo a ver el cumplimiento, capítulo 27 de Mateo, versículo 27. Dice, entonces los soldados, ahí está la cuadrilla de malignos, los soldados del gobernador de Poncio Pilato, romanos, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía ya de Poncio Pilato. Sin embargo, una cuadrilla específicamente es la que va a tratar con Jesús, por lo menos en la cruz. Ellos fueron los que tenían que guardar ya al Señor Jesús ahí cuando él estaba en la cruz del Calvario. Desnudándole le echaron encima ya un manto de escarlata, se burlaron de él, lo escarnecieron, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, ya, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, se mofaban, diciendo, salve rey de los judíos, escupiéndole, le escupieron al Señor. Miren la falta de respeto, la seriedad de la situación. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, de tal manera que cada vez que golpearon su cabeza, básicamente esa corona de espinas, esas púas de las espinas se penetraban su cuero cabelludo y así sangraba desde la cabeza por todo el rostro. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos, ya le sacaron el manto de burla, el manto escarlata, y pusieron al Señor sus vestidos y le llevaron ya desde el pretorio hacia el Calvario para crucificarle. En última instancia fueron ellos los que le crucificaron. Así vemos la crueldad de estos perros, ya esta cuadrilla de malignos frente al Señor Jesucristo. Y se cumple totalmente este versículo del Salmo 22, 16,
porque son ellos quienes crucificaron al Señor. ¿Qué dice el versículo 16? Dice en la última frase, horadaron mis manos y mis pies. Y eso se refiere a que el Señor Jesucristo fue crucificado, porque sus manos fueron perforadas por grandes clavos, lo mismo que sus pies en la cruz. Horadaron. Es interesante porque quienes perfeccionaron la muerte por crucifixión fueron justamente los romanos, quienes añadieron este elemento de clavar al reo de muerte, clavarlo a la cruz. Antes del Imperio Romano existía la muerte de cruz, sí, pero básicamente en base a amarras, no en base a clavos. Pero aquí es interesante que David, 1000 años antes de Cristo, cuando todavía no se había perfeccionado la muerte de la cruz con la perforación de clavos al cuerpo humano, él dice que el Mesías va a ser horadado. Horadaron, perforaron mis manos y mis pies, tal como se cumplió en la cruz del Calvario 1000 años después. El Salmo no lleva un orden cronológico, ya es un poema que da profecía, que vemos que se va cumpliendo. Por lo mismo, para ayudarle con en compartirlo en orden cronológico, vamos a saltar al versículo 18. En el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos. Los romanos, estos soldados, hicieron algo ahí en la cruz. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, específicamente la túnica del Señor sin costura, sobre mi túnica echaron suertes. Eso dice en el versículo 18. Y esto tiene un cumplimiento muy literal. En mismo Mateo capítulo 27, que es el pasaje central en el cual hemos visto el cumplimiento del Salmo 22, ya dice en el versículo 35, cuando le hubieron crucificado, ¿quiénes? Los soldados romanos. Cuando le hubieron crucificado, en ese momento, en el momento en que lo van a clavar, lo están clavando a la cruz del Calvario, hacen algo. Le sacan la ropa al Señor, solamente lo dejan con su ropita interior, pero sacan toda la ropa del Señor y reparten entre ellos, entre los romanos, entre esa cuadrilla, los vestidos del Señor y echan suertes, ya específicamente sobre la túnica echan suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿ya? Y sentados le aguardaban allí, porque era la cuadrilla que tenía que cuidar a los reos de muerte, al Señor Jesús y a los dos ladrones que fueron también crucificados a su lado. Ahora, el Evangelio de Juan es quien describe con más exactitud, con más detalle, podría decir, esto de echar suerte sobre la ropa del Señor. En Juan capítulo 19, leo el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús. Y yo aquí le voy a agregar algo. Aquí acaban de llegar al Calvario los soldados con Jesús y le van a crucificar. Cuando le van a crucificar es cuando le sacan los vestidos, lo dejan en su ropa interior y lo clavan a la cruz. Esto sucede a las 9 de la mañana del día viernes. 9 de la mañana del día viernes. Y entonces tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Así que 4 soldados. Cada soldado se llevó una prenda de la ropa del Señor Jesús. Pero tomaron también su túnica, dice, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la palabra de Dios, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los
soldados. Así que vemos, hermanos, que este versículo 18 se cumple a las 9 de la mañana, hora que el Señor Jesús es crucificado. En ese momento se cumple esta profecía literalmente, con lujo de detalles. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios se cumple. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Esto va a pasar ya después que el Señor muere. Estamos hablando de las 3 de la tarde, la hora novena. A las 3 de la tarde, ya ahí el Señor muere y entonces Él puede decir aún una vez que ha fallecido que no se le ha quebrado ningún hueso a Él, que no se le ha quebrado ningún hueso. Interesante, ¿ya? ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente el Salmo 22 hablaba de que no se le iba a quebrar ningún hueso al Mesías, a Jesucristo, sino que esta profecía viene aún de más tiempo atrás. Viene desde la época del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Lo hizo por medio de un cordero pascual, un corderito que había que separarlo el día 10 para sacrificarlo el día 14 entre las 2 tardes. Lo que marca el punto límite de entre las 2 tardes es la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, la hora que fue sacrificado, que murió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Éxodo, capítulo 12. Ahí usted encuentra la Pascua, la forma como Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Eso es la Pascua. Entonces en Éxodo capítulo 12, ya lo que yo le estaba relatando, que el día 10 separan a un cordero. Este cordero tiene que tener ciertas características. Versículo 5, el animal será sin defecto. Cristo fue sin pecado. Macho de 1 año, un hombre maduro, 33 años. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Ese día 14, que fue el viernes de Pascua, ya lo inmolará, será sacrificado por toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y Jesús murió entre las 2 tardes, justamente en ese horario. ¿Qué tenían que hacer con este cordero? Poner la sangre en los postes y en el dintel de la puerta para que el primogénito no muriera cuando el ángel de la muerte pasara por Israel. Después, cuando ellos fueron liberados en esta primera Pascua, el pueblo de Israel, ya ayer vimos en la clase de Números, en el capítulo 9, que celebraron una segunda Pascua. En Números capítulo 9 celebran una segunda Pascua, pero ya no en Egipto, como la primera, sino en el Sinaí, en las faldas del Sinaí. Y dice también en el versículo 12, Números 9, 12, que no había que dejar el animal sacrificado hasta el otro día, es decir, había que comerlo completo, o si no se quemaba lo que sobraba, ni quebrarán hueso de él. No se podía quebrar hueso de el Mesías. Ya esto parte allá en Egipto, ya en el 1248, ya en capítulo 12, versículo 46, el cordero, este cordero, ya que fue sacrificado, se tenía que comer en la casa, y no llevaréis aquella carne fuera de la casa, y escuche, ni quebraréis hueso suyo. Así que tanto en la primera Pascua en Egipto como la segunda Pascua, que 1 año después en el monte Sinaí, se repite que el cordero no se podía quebrar hueso suyo. Y la verdad es que después, en todos los sacrificios rituales de Levítico, ya por parte de los israelitas, ellos normalmente descoyuntaban al animal, desarticulaban, pero no quebraban hueso de los corderos que iban al sacrificio. Amén. En el Salmo 34, estamos en el Salmo 22, avanzamos un poco más al Salmo 34.
hermanos. Y en el Salmo 34 también se nos dice en el versículo 20, Él guarda todos sus huesos, es decir, al Señor Jesús, al Mesías, no se le iba a quebrar huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Clarísimo, clarísimo. Ahora, esta profecía es impresionante el cumplimiento, porque uno va al Evangelio de Juan, capítulo 19. Así que vamos al Evangelio de Juan, que es el evangelista que relata con todo detalle esta situación de que al Mesías no se le quebraría hueso. En Juan capítulo 19, en el versículo 31 ahora, dice, me salté. Aquí, se me pegaron las hojas. En el 31, hermanos, dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, ya, es decir, iba a comenzar a las 6 de la tarde el Shabbat, y no cualquier Shabbat, sino que iban a conmemorar la Pascua, esta Pascua que los liberó de la esclavitud de Egipto, con el Cordero Pascual, y el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo estaba ahí en la cruz, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, es decir, para que no quedaran, había que sacarlos rápido ahí de la cruz, no solamente el cuerpo de Jesús, sino también de los dos malhechores que fueron crucificados a los lados del Señor Jesús. Así que rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Es decir, cuando se quebraban las piernas de un crucificado, no solo se aceleraba la muerte por la hemorragia, sino porque el punto donde se afirmaba para poder respirar, para poder inspirar el crucificado eran los pies, el punto de los pies. Ahí ellos se apoyaban para poder inspirar, para tomar aire, para llenar el aire con los pulmones, para que funcionara el diafragma. Por lo tanto, cuando le quiebran las piernas, pierden ese punto de apoyo y literalmente esa persona no puede respirar, así que muere rápidamente por asfixia. Eso es lo que querían hacer con ellos para sacarlo. Entonces vinieron los soldados, versículo 32, y quebraron las piernas al primer malhechor, le quebraron las piernas, así que aceleraron su muerte. Y asimismo quebraron las piernas al otro malhechor, que había sido crucificado con el Señor Jesús. Mas, vea el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, el Señor justo un minuto antes, muy cerca de la hora en que vienen a quebrar las piernas, Él muere, Él entrega el espíritu. Entonces, al verlo muerto, no le quebraron las piernas. Pero piernas fueron quebradas en el Calvario, de los dos malhechores, solo que al Señor no le quebraron las piernas para cumplir la profecía de que no se le iba a romper hueso alguno. No se iba a romper hueso alguno. Por eso Juan dice en el versículo 35 que yo soy el que vi y doy testimonio de esa escena, ¿ya? Y mi testimonio es verdadero. Y el que dice, ¿ya? Y él sabe, es que Juan sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, para que realmente este testimonio provoque en todo aquel que escucha que crea que Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que en amor murió en la cruz para que tú no fueras a condenación, pero tú tienes que poner tu fe en Él. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Es maravilloso, hermanos, cómo el Señor cumple totalmente su palabra. Voy al versículo 17 del Salmo 22. Vuelvo al Salmo 22. Aquí. Y dice el versículo 17,
contar puedo todos mis huesos. Se cumplió a lujo de detalle esta profecía con el Señor Jesucristo. Fue al único que no se le quebró hueso en la cruz. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y termino con esta frase. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Es interesante porque realmente en la cruz ya los evangelistas relatan que todos estaban con su vista puesta en el Señor Jesús. Todos observaron este sacrificio, todos miraron y observaron a Cristo, pero hay tan diferente mirada, hasta el día de hoy es tan diferente la mirada que la gente tiene hacia el Señor Jesucristo, que esto queda claramente relatado, claramente especificado allá en el Evangelio de Mateo, ¿ya? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que miraron? ¿Qué fue lo que observaron? Y cada cual observa distinto, igual como el día de hoy. Voy a ir mejor primero al Evangelio de Lucas, y con esto vamos ya terminando. Evangelio de Lucas, el capítulo 23. En Lucas, otro evangelio, el 23, ¿ya? Y en el versículo 35 dice, escuche, en medio de la cruz, y el pueblo estaba mirando. Ya, entre tanto me miran y me observan. El pueblo estaba mirando. ¿Quiénes? Los gobernadores, y se burlaron. Fíjense cómo hay muchos que tienen una mirada de rechazo al Señor, de escarnecerlo. Los gobernantes, se refiere a los líderes espirituales. Versículo 36, los soldados también miraron, obviamente, y también ya rechazaron al Señor con burla. Ya uno de los malhechores, versículo 39, que estaba colgado, le injuriaba. También miró a Jesús. ¿Y cómo respondió? Con rechazo. Pero gracias a Dios que hay algunos que aceptaron al Cristo crucificado. Uno de esos ladrones ya le respondió al otro, versículo 40, y le reprendió. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, ya reconoce que ellos están pagando por causa de sus pecados lo que merecen por ser delincuentes, ya, pero él, el Señor que está aquí, no ha hecho ningún mal. Y entonces vio en Jesús a un Salvador, vio en Jesús al Mesías, vio en Jesús a un Rey. Y él entonces le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay uno que miró distinto, miró con fe. Y yo quisiera que tú hoy día, frente a este salmo, miraras con fe y abrazaras a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. El Señor le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué otras cosas vieron? Versículo 44, cuando era como la hora sexta, estamos hablando de las 12 del día. El Señor estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que falleció. Pero a las 12 del día, el horario en que el sol resplandece con más fuerza, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta la muerte del Señor. El sol se oscureció, hermano, imagínense, en medio del día, mediodía, que todo se pone tinieblas, que el sol se oscurece. Además, el velo del templo se rasgó de arriba abajo para decir, hay acceso libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Hay acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Pero antes no, solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año al lugar santísimo y con sangre ajena. Entonces Jesús expiró, dice el versículo 46. ¿Qué vio el centurión? Cuando el centurión vio, me miran y me observan. Estamos viendo todos los que miraron a Jesús. ¿Cómo miró el centurión? Mira el centurión. El centurión era el jefe de esa cuadrilla que fue la que echó suertes sobre la ropa del Señor. Fueron los que los crucificaron, los que golpearon los clavos en las manos y en los pies del Señor. El centurión con ellos, hombres duros, hombres
hombres realmente de guerra, ya llenos de odio. Ya, sin embargo, cuando el centurión vio todas estas cosas y vio al Señor crucificado, y no solo eso, también hubo terremoto, las rocas se partieron, etcétera, dio gloria a Dios y reconoció, se humilló igual que uno de los ladrones, se humilló frente al Señor, se arrepintió y dijo: verdaderamente este hombre era justo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, ya también se relata todo esto. Ya habla del versículo 45 en que hubo tinieblas. Ya habla de que el Señor va a entregar el Espíritu. Incluso clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el 50, ya cuando el Señor muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. Hubo un temblor, un fuerte sacudón y las rocas se partieron. Hermano, esto es impresionante. Las rocas se partieron porque yo soy testigo de esto, no que estuve ahí, pero cuando fui a Jerusalén y fui al lugar de la muerte de Jesús, a pesar de que todo está tan manoseado con imágenes idolátricas, lo único verdaderamente bíblico que mis ojos vieron fueron esas rocas partidas, que las tienen cubiertas con un vidrio y uno puede ver cómo las rocas están partidas. Es lo único. Yo lo vi y usted lo puede ir a ver si va a Jerusalén, al Santo Sepulcro que le dicen, al Calvario. Las rocas se partieron, ya hermanos. Y también en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él, o sea, todos los que crucificaron al Señor, todos los que se mofaron del Señor, esa cuadrilla que echó suerte sobre las ropas del Señor, ellos, ¿ya?, que se encargaron de guardar a Jesús crucificado, ellos vieron esa escena, vieron el terremoto, vieron las cosas que habían sido hechas y temieron en gran manera y dijeron, no solo el centurión, sino también ellos, esos soldados, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mi pregunta al terminar este pensamiento: ¿qué observas tú cuando miras a Jesús? ¿Qué observas? ¿Observas rechazo? ¿Observas indiferencia? ¿Respondes al Señor con realmente una indolencia total? ¿O te conmueve el amor de Cristo que murió por ti y te humillas delante de Él, te arrepientes frente a la palabra de Dios y le recibes como Salvador y Señor de tu vida? Que el Señor nos guíe a seguir siempre observando lo que verdaderamente Cristo es, el Hijo de Dios, y lo que Cristo hizo, es el Salvador del mundo, pero hay que abrazarlo en fe. Amén, amén.